Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. María Elena Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bien, con gusto de saludarte nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Comenzamos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciaría a finales de agosto próximo y se terminará empalmando con las elecciones presidenciales de México. La industria de la vivienda vía la Canadevi y Coparmex se encuentran en pláticas arduas para poder presentar a las autoridades un programa que permita al sector vivienda hacer programación transeccional y evitar que se tambalee la vivienda al cierre de este sexenio, como ha sucedido en los últimos 16 años. La fuerza que toma el gas natural ya es representativo, tan es así que en ciudades como Monterrey, este combustible ya representa el 90% de uso y en ciudades del centro del país 30% como combustible. La banca avanza en tecnología con el objetivo de seguir disminuyendo el fraude bancario que hoy representa el 0.15% de la facturación. Además del chip, ahora se da paso a la tecnología a través de huella digital, iris y voz. Por primera vez el Infonavit va a financiar vivienda de 1.6 millones de pesos. Es decir, va a voltear a la clase media trabajadora, además de avanzar con el crédito a jóvenes de 19 años con esquemas diferenciados, a dar soluciones de vivienda al interior de la República Mexicana. Así que este 2017 Infonavit va sólida con el objetivo de prestar 200,000 millones de pesos. Ojalá, por el bien de esa clase trabajadora que no tiene acceso todavía a este financiamiento, ojalá y así sea. China redujo su objetivo de crecimiento del PIB para este año en momentos en que la segunda mayor economía del planeta impulsa dolorosas reformas para abordar un rápido aumento de la deuda y levanta un cortafuegos contra los riesgos financieros. El gigante asiático pretende expandir su economía aproximadamente en un 6.5%, dijo el primer ministro Li Keqiang. Y bueno, en cuanto a medicamentos se refieren, fíjense que en los últimos 6 meses del año subieron 35%. Esto dada la volatilidad que generó la llegada de Trump. De ahí que el sector privado, a través de Unifac, Cofepris, incluso la misma Secretaría de Salud, ya voltean a realizar negociaciones con países de Centro, Sudamérica, Europa e incluso la India. Esto a fin de que el desprendimiento del vecino país en este sector no sea un lastre en el suministro de proveedores, de medicamentos, utensilios médicos e incluso abastecimiento de productos en materia de salud. Vaya cosas que se dieron, ¿no? Además del efecto Trump, ahora pues el incremento en los medicamentos, que de por sí ya lo veíamos por la creación de ese mercado negro, ahora viene el efecto Trump. El día de hoy le vamos a presentar un reportaje y vamos a tener una charla bien interesante respecto al mercado negro de medicamentos. Desabasto de hasta 3 meses de medicinas, cirugías que no se pueden hacer a tiempo. Este proceso de compras consolidadas ha generado un control de precios entre distribuidores, laboratorios y farmacias en detrimento del consumidor ante la falta de suministro de medicamento y el alza de impuestos, porque la mitad del año se requieren mayores recursos para el sector salud. ¿Qué se requiere? Entre otras cosas, una regulación para la adquisición de medicamentos más realista y transparente, donde el esquema de seguridad social pueda ser elegida por los propios derechohabientes y en el suministro de medicamentos intervienen varias empresas. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, ha iniciado un proceso de investigación en la cadena de distribución y venta de medicamentos, un fenómeno que ha ido creciendo a pasos agigantados y que pues es muy sensible por el impacto social. Las medicinas son un bien de alto consumo de la población que le requieren buena parte de su presupuesto, así que estamos ante una problemática bastante delicada. Esta noche precisamente nos acompaña Alejandra Palacios, ella es la comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, buenas noches. Darío, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa. ¿Qué está pasando en el mercado de venta y distribución de medicamentos? Pues estamos justamente analizando qué está pasando en el mercado de distribución y comercialización de medicamentos.
Para poner este trabajo de la comisión y otros en contexto, empezaría por decir que el gasto de las familias mexicanas en el sector de los medicamentos es importante. Las familias mexicanas destinan a los cuidados de salud 2.5% de su gasto total. De esto, el 29% va a la compra de medicamentos. Tenemos datos que en años recientes el precio de los medicamentos ha ido por arriba 10 puntos de lo que va el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Esto a qué se debe? Estamos analizando, justamente, pudiera ser varias razones. Ahorita las comentamos todas. ¿Cuáles son las líneas de investigación que están llevando? Tenemos la que comentaba Darío en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos. Esto es los privados que van y compran medicamentos en farmacias y demás, hacia atrás toda la cadena y cómo se relacionan comercializadores, productores y distribuidores. Y es una investigación que llamamos por prácticas monopólicas absolutas, es decir, queremos ver si entre ellos, entre comercializadores y distribuidores, o entre distribuidores, o entre fabricantes y comercializadores. O sea, hay una combinación infinita de arreglos entre los distintos jugadores de la cadena. En este caso, perdón, los comercializadores vienen siendo las farmacias. Las farmacias, o sea, cualquiera que venda medicamento es un comercializador. Y hay una relación distinta, digamos. Algunos distribuidores venden a farmacias, en algunos casos los comercializadores compran directo a los fabricantes, a los laboratorios. Entonces, digamos, en toda esta organización industrial estamos viendo si entre competidores hay arreglos para manipular los precios o dividirse los mercados. Esa es una investigación importante que tenemos. Este fenómeno que nos acabas de describir sucede en otros países de nuestro continente, por ejemplo. ¿Es una actividad a la que naturalmente está expuesta la industria de medicamentos? ¿O es algo que nomás tenemos aquí en México? Hay varias investigaciones de agencias de competencia en la industria de los medicamentos en tiempos recientes. El fenómeno del alza en el precio de los medicamentos por arriba del índice de precios al consumidor es algo que también ha sucedido en otras jurisdicciones y cada agencia de competencia decide analizarlo a su manera. Alejandra, entonces las licitaciones de gobierno, las licitaciones consolidadas, ¿no han funcionado? Yo diría que son, digamos, todo el sector salud, pero son mercados distintos. Uno es la venta de medicamentos en el mercado privado. Okay. Las personas que vamos a las farmacias a comprar medicamento porque vamos a un doctor privado y ese doctor nos da una receta médica. Luego, además, existe la compra pública, que es inmensa, que es todos los medicamentos, todos los bienes y todos los servicios que compra el sector salud para, a su vez, ellos ofrecer el servicio de salud a la población en general. Ahí también tenemos investigaciones. Y esas investigaciones versan sobre vendedores, proveedores que le venden al IMSS, al ISSSTE, a Salubridad, a los estados y demás, que pudieran ponerse de acuerdo para vender con sobreprecio al sector salud. Ahí tenemos una investigación, por ejemplo, en servicios de laboratorio y bancos de sangre. Ya tenemos emplazados, declarados probables culpables, a empresas y personas físicas que vendieron guantes de látex, que vendieron condones, que vendieron sondas también de látex. Entonces, digamos, tenemos análisis en el sector público, en temas de licitaciones, en el sector privado sobre la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el país, y luego además analizar por qué en México tardan tanto en entrar genéricos una vez que vencen las patentes. Yo diría que esos son los tres grandes rubros de investigación. Como titular de la Comisión Federal de Competencia, ¿buscarías o se requiere algo más dentro, no sé si de la misma comisión o de instituciones que pueden darle seguimiento para que se acabe este tipo de irregularidades que no solo afecta a un país, sino, por supuesto, a todo el bolsillo de los ciudadanos? Como nosotros decimos en la comisión, un México mejor es competencia de todos. Y eso es, entre otros, de todas las autoridades públicas. Entonces, en el caso de las licitaciones en el sector público,
lo que necesitamos, y en ocasiones sí lo tenemos, hay que decirlo, es el apoyo de los institutos de salud, que son quienes compran, para que nos den información, para que nosotros podamos analizar patrones de compra y poder detectar cuando los proveedores están poniéndose de acuerdo para manipular el mercado. En el caso de que encontremos que hay barreras regulatorias que impiden, o de temas de patentes, que impiden que los genéricos puedan entrar rápido al mercado, porque ese es medicamento de la misma calidad, que es la misma sustancia activa, no más que más barato, ahí necesitamos el apoyo de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Sí lo estamos teniendo y lo vamos a necesitar. Es decir, una vez que hagamos público el estudio de patentes, si es que hay trabas regulatorias, digamos, el paso siguiente es que ellos corrijan para que la entrada de los medicamentos genéricos sea rápido. Es, digamos, una falta de coordinación entre la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No adelantaría. Cuando tengamos ese estudio daremos las recomendaciones. Sí, porque son los dos actores que son los que intervienen para que se agilicen o se obstaculice la entrada de no adelantaría, la pero si encontráramos, ¿no?, áreas de oportunidad para agilizar la entrada de genéricos, pues nosotros esperaríamos que en este compromiso que tenemos todas las autoridades con el bolsillo de los mexicanos actuemos en ese sentido. Y luego en estas investigaciones que tenemos de producción, distribución y comercialización de medicamentos, lo que ahí solicitamos es el apoyo de quienes compran, venden y demás, que se acerquen a la comisión y denuncien y nos ayuden a hacernos de información relevante para poder sancionar estos casos. Es decir, sí necesitamos el apoyo. Pues Alejandra Palacios, comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes por el interés en los trabajos de la comisión. Buenas noches. Qué amable. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado a Índice Económico. Los esperamos en la próxima emisión.